¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas ideas nos desafían tan profundamente que nos incomodan hasta el alma? ¿Qué es peor, enfrentar verdades incómodas o seguir viviendo en la ilusión? ¿Y si alguien te dijera que todo en lo que crees podría ser solo una mentira reconfortante? Imagina a alguien que mira al mundo y dice, todo esto es frágil, ilusorio y se está desmoronando. Ese alguien fue Nietzsche. Pero, ¿por qué nos incomoda tanto? ¿Será porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort? ¿O será que odiamos a Nietzsche porque, en el fondo, nos hace sentir vulnerables, sin un suelo firme bajo nuestros pies? ¿Crees que Nietzsche estaba equivocado? ¿O sabía algo que nadie más se atrevió a admitir? Si hay algo curioso sobre los grandes pensadores, es que muchas veces tienen más miedo de ser completamente entendidos que de ser malinterpretados. Friedrich Nietzsche es un ejemplo perfecto de esto. Entre todos los filósofos que han pasado por la historia, quizás sea uno de los más provocadores, un verdadero divisor de opiniones. Sus ideas han dejado huella en campos que van desde el arte hasta la ética, influyendo incluso en el existencialismo, pero también hay quienes simplemente detestan lo que él representa. Siempre que hablo de Nietzsche, basta con un video para que los comentarios se llenen de opiniones encendidas. Mucha gente lo ama, mucha gente lo odia, y a veces esas reacciones dicen más sobre quienes comentan que sobre el propio filósofo. Pensando en esto, hoy decidí abordar algunas de las críticas más comunes que lo rodean. Vamos a explorar por qué se ha convertido en un verdadero catalizador de debates y, de paso, intentar entender si estas críticas son justas o si nacen de malentendidos y caricaturas. Y te dejo un aviso desde ahora. Lo que escucharás aquí es mi interpretación de Nietzsche. No pretendo ofrecer la palabra final sobre lo que realmente quiso decir, porque si hay algo que Nietzsche no quería, era ser reducido a conclusiones simples. Mi plan es dividir estas críticas en etapas. Primero, presentaré las ideas de Nietzsche que generaron polémica. Luego, profundizaremos en las críticas propiamente dichas. Y finalmente, discutiremos si éstas se basan en hechos o en distorsiones de sus ideas originales. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con el punto central de muchas controversias, la peculiar visión de Nietzsche sobre la moralidad. Si hay algo que probablemente hayas escuchado sobre Nietzsche, es la forma en que desafió la moralidad tradicional. Una de sus ideas más conocidas, y no por casualidad, una de las más polémicas, es su análisis de lo que él llamó la moralidad del resentimiento. En obras como Más allá del bien y del mal y Genealogía de la moral, Nietzsche deja claro que no le interesa saber cuál sistema ético es correcto o verdadero. Para él, la verdad absoluta en cuestiones éticas simplemente no existe. En lugar de eso, quiere saber por qué adoptamos ciertos valores, qué llevó a nuestras creencias morales a desarrollarse de la forma en que las conocemos hoy. Nietzsche no tenía miedo de tocar fibras sensibles. Creía que la moralidad cristiana, y por extensión, muchas de las ideas igualitarias que se derivan de ella, estaba sostenida por un poderoso mecanismo psicológico, el resentimiento. Y aquí es donde comienza la incomodidad. ¿Pero eso lo convierte en un tirano, como muchos lo acusan? ¿O simplemente fue malinterpretado, transformado en algo que nunca quiso ser? Este es solo el inicio de nuestro viaje por esta fascinante mente. Vamos a desatar los nudos que conectan a Nietzsche con la controversia y a descubrir, juntos, qué hay detrás de tanto alboroto en torno a su nombre. Friedrich Nietzsche, por formación, era un filólogo, es decir, un estudioso de las lenguas y culturas clásicas. Al sumergirse en los textos antiguos, notó algo fascinante. Estas culturas exaltaban valores como la fuerza física, el poder y la habilidad, cualidades que, en la moralidad moderna influenciada por el cristianismo, habían perdido prestigio. Esta observación fue el punto de partida para muchas de las ideas provocadoras que Nietzsche desarrolló a lo largo de su obra. En las sociedades antiguas, los héroes y figuras destacadas no se avergonzaban de su ambición o su orgullo. Al contrario, esas características eran celebradas. Para estos pensadores, la humildad y la piedad no eran virtudes centrales. Alguien como Aquiles, por ejemplo, jamás diría, «Soy un pecador en busca constante de redención». En lugar de eso, afirmaría algo como, «Elijo la gloria porque tengo el poder y la habilidad para conquistarla». Nietzsche creía que la llegada del cristianismo alteró profundamente el panorama moral de Europa. Para él, esta nueva moralidad no surgió de un lugar de fortaleza, sino de debilidad y resentimiento.
un tema central en su obra Genealogía de la Moral. Según Nietzsche, en una época que él llamó premoral, los más fuertes asumían naturalmente el papel de liderazgo. No se trataba de una sofisticada idea de autocontrol o poder sobre uno mismo, sino de una fuerza directa y objetiva, capaz de moldear el mundo a su alrededor. Sin embargo, Nietzsche reconocía que incluso estos individuos fuertes necesitaban superar desafíos internos para ejercer su poder. Para él, la verdadera fuerza no era solo la capacidad de dominar a los demás, sino también la de vencerse a uno mismo. Por otro lado, aquellos que tenían menos poder, los más débiles, a menudo se sentían frustrados, tanto por no poder imponer sus voluntades como por estar a merced de los más fuertes. Este resentimiento, según Nietzsche, dio origen a una nueva moralidad, la moralidad de esclavo. En este sistema, valores como la bondad, la debilidad, la no violencia y la piedad comenzaron a ser enaltecidos, pero Nietzsche veía esto como una estrategia calculada, una forma de venganza filosófica de los débiles contra los fuertes. Este nuevo sistema moral, para Nietzsche, tenía dos propósitos principales. Primero, reducía el alcance del poder ejercido por los más fuertes, creando un contexto donde los poderosos eran incentivados a mostrar compasión hacia los débiles, disminuyendo los riesgos de abuso. Segundo, limitaba el potencial de crecimiento de las personas más fuertes, alguien criado para creer que la búsqueda de poder es algo intrínsecamente malo y que ser inofensivo es una virtud, difícilmente desarrollará su verdadera fuerza. Para Nietzsche, esta inversión de valores representaba uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad. Él no solo cuestionaba las bases de la moralidad cristiana, sino que también desafiaba a cada uno de nosotros a reflexionar sobre los orígenes e intenciones detrás de los valores que consideramos incuestionables. La invitación que nos hace es clara: comprender y, tal vez, superar las limitaciones impuestas por esta moralidad de esclavo, buscando una vida que celebre el poder creativo y la superación personal. Friedrich Nietzsche, en su audaz crítica a la moralidad, describió un fenómeno intrigante que llamó transvaloración de valores. Él creía que las normas éticas de la sociedad moderna, especialmente aquellas influenciadas por el cristianismo, nacieron de un sentimiento de resentimiento. El único método para obtener satisfacción contra sus enemigos y tiranos fue mediante una radical transvaloración de valores que, al mismo tiempo, representaba un acto de la más ingeniosa venganza, escribió Nietzsche. Y con esto, sugería que el moralismo predominante, que tanto valoramos hoy, tiene raíces en algo mucho menos noble de lo que quisiéramos admitir. Para Nietzsche, la moralidad cristiana, con sus principios de igualdad, compasión y altruismo, no representaba un avance glorioso de la civilización, sino una estrategia ingeniosa de los débiles para someter a los fuertes. Esta moralidad de esclavos, como él la llamaba, transformó virtudes como el poder, la ambición y la autosuficiencia en pecados, mientras que elevaba el sacrificio, la sumisión y el perdón como virtudes supremas. Para él, esta inversión de valores no significaba un progreso, sino un declive en la grandeza humana. Según esta perspectiva, la humanidad, al centrarse en los más frágiles, habría olvidado su potencial creativo y transformador. En lugar de aspirar a la grandeza, quedamos atrapados en las limitaciones de una moralidad que busca nivelar a todos en el mismo plano. Nietzsche creía que era hora de superar este paradigma, creando nuevos valores que celebraran la fuerza, la creatividad y la autosuperación, valores que podrían ser moldeados por aquellos que él llamaba Übermenschen o superhombres. Pero, ¿qué proponía exactamente Nietzsche? ¿Hablaba de un regreso a la moralidad antigua, la de los nobles, o de la creación de algo completamente nuevo? Esta pregunta sigue abierta, ya que su obra deja espacio para interpretaciones diversas. Mientras que algunos pasajes sugieren que veía estos nuevos valores como algo personal, para ser vivido de manera individual, otros parecen indicar que estos valores podrían, eventualmente, remodelar la sociedad en su totalidad. Por supuesto, no todos estuvieron de acuerdo con Nietzsche. Lev Tolstoy, por ejemplo, veía su propuesta como una amenaza a los fundamentos éticos que sostienen la convivencia humana. Para Tolstoy, la idea de amar al prójimo como a uno mismo no era solo una virtud, era la base indispensable para cualquier sociedad justa. Temía que abandonar estos principios nos dejara a la deriva, sin ninguna estructura moral confiable. Dostoyevski también planteó preguntas sobre lo que quedaría de la humanidad si estos valores fueran abandonados.
La moralidad cristiana, incluso con sus fallas y corrupciones, aún representaba para él una brújula ética que ofrecía esperanza y cohesión. Además, existe el malestar con las figuras que Nietzsche admiraba. Por ejemplo, exaltaba a Napoleón como un hombre capaz de moldear el destino de Europa, pero también elogiaba la forma en que Napoleón trataba a los demás como inferiores a él. Hoy, estas ideas chocan con sensibilidades modernas que valoran la igualdad y la dignidad para todos. Al reflexionar sobre Nietzsche, es imposible no cuestionar nuestros propios valores. ¿Estaremos atrapados en una moralidad que limita nuestro potencial? ¿O será esta moralidad, con todas sus imperfecciones, el único camino viable hacia una sociedad más justa? Tal vez la verdadera sabiduría radique en encontrar un equilibrio, en reconocer la necesidad de la compasión y la igualdad, sin abandonar nuestro impulso de superarnos y crear algo extraordinario. Nietzsche es frecuentemente criticado por su supuesta falta de énfasis en el cuidado hacia los demás, lo que algunos consideran un punto débil de su filosofía, especialmente desde el punto de vista psicológico. Psicólogos como Martin Seligman, por ejemplo, argumentan que el cuidado genuino hacia los demás es esencial para una vida realmente plena. No es que Nietzsche rechace por completo esta idea. En Más allá del bien y del mal, dedica una buena parte de su reflexión a las relaciones entre hombres nobles, explorando cómo los individuos excepcionales pueden, ocasionalmente, mostrar generosidad hacia los más débiles. Sin embargo, su crítica a la llamada moralidad de esclavo, que pone el cuidado universal en el centro de la virtud, y sus declaraciones enfáticas sobre el desprecio hacia los débiles terminan dando a su filosofía un tono que muchos consideran excesivamente egoísta. Para la mayoría, es difícil aceptar esta idea sin cierta resistencia. Aún así, este es un punto que merece atención, y sin duda, volveremos a él más adelante. Pero la pregunta que queda es, ¿acaso esta objeción hacia Nietzsche surge, en parte, de un malentendido sobre lo que realmente propone? Un punto esencial aquí es que Nietzsche nunca esperó que sus ideas fueran aceptadas por todos. Él veía su filosofía como algo destinado a unos pocos, aquellos capaces de romper con siglos de condicionamiento basado en la moralidad tradicional. Para él, la humanidad está tan inmersa en esta moralidad de esclavo que reaccionamos instintivamente contra cualquier intento de cuestionarla. Aún así, es posible interpretar a Nietzsche de una manera menos rígida, encontrando en sus obras un amor genuino por la humanidad. En Así habló Zaratustra, por ejemplo, el profeta homónimo expresa un profundo deseo de ver a la humanidad alcanzar su máximo potencial. Desde esta perspectiva, la aparente dureza de Nietzsche hacia la debilidad puede entenderse no como tiranía, sino como la postura de una figura paterna exigente que desafía a sus hijos a no conformarse, a no desperdiciar sus vidas. Dicho esto, también es fácil caer en el extremo opuesto, suavizar tanto las ideas de Nietzsche que pierden la fuerza y la incomodidad que él claramente pretendía causar. Existe una tendencia, especialmente en el discurso popular, de transformar sus provocaciones en algo genérico e inofensivo, como si solo estuviera diciendo, sé auténtico, sigue tu corazón. Si ese fuera el caso, Nietzsche ciertamente no se habría convertido en uno de los pensadores más influyentes y polémicos de la historia. Al final de cuentas, esta tensión es lo que hace a Nietzsche tan desafiante. Nos obliga a enfrentar ideas incómodas, a salir de nuestra zona de confort, y tal vez sea precisamente por eso que tantos tienen dificultades para lidiar con él. Nietzsche es ese tipo de filósofo que parece dividir a las personas en dos campos muy distintos. Están quienes rechazan completamente su visión de que la moralidad nace del resentimiento, y están quienes fruncen el ceño ante las alternativas que propone. Pero, esta vez, no voy a profundizar en la moralidad. En su lugar, quiero centrarme en otro terreno polémico que a él le encantaba explorar, la religión. Y mira, Nietzsche no solo provocó, sino que logró irritar a buena parte del mundo al desafiar directamente la idea de la creencia religiosa. Aunque nunca hayas tocado un libro de Nietzsche y solo hayas dado clic aquí por la miniatura llamativa, apuesto a que ya escuchaste una de sus frases más famosas: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esta declaración, a lo largo de los años, se ha convertido en un grito de guerra para algunos ateos, especialmente en los años 2000, mientras que otros la interpretan como un lamento melancólico, lleno de pesimismo, ante un mundo que perdió su base moral y espiritual.
Pero la relación de Nietzsche con la religión es mucho más compleja de lo que estas interpretaciones simplistas hacen parecer. En esencia, él no veía la creencia religiosa como algo especialmente brillante, pero tampoco como la peor tontería que la humanidad haya inventado. Su crítica va más allá de lo que normalmente entendemos como religión. Para Nietzsche, la religión no es solo creer en un dios o en varios dioses. Es en realidad el acto de aceptar ciegamente un sistema de valores que heredaste, sin cuestionarlo, sin reflexionar, sin participar activamente en la creación de esos principios que guían tu vida. Cuando Nietzsche escribe, Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado, está hablando sobre el declive de la religión tradicional en Europa y las posibles consecuencias de esto para la sociedad. Es aquí donde muchas personas empiezan a distorsionar sus ideas. Algunos ven esta frase como una celebración, un brindis por la libertad, como si el fin de la religión fuera a abrir las puertas a un futuro guiado por la ciencia, la razón o el humanismo. Otros, en cambio, la interpretan con un tono de profundo lamento, casi como una advertencia apocalíptica de que estamos entrando en un camino sin retorno hacia el caos. ¿Y lo curioso? Ambas interpretaciones tienen algo de fundamento. Nietzsche, en algunos momentos, habla de la religión como algo intelectualmente sofocante que limita el pensamiento humano, pero al mismo tiempo reconoce que la muerte de Dios no es exactamente una conquista gloriosa. La frase que viene justo después de Dios ha muerto es reveladora. ¿Cómo debemos consolarnos nosotros, los asesinos de asesinos? Aquí, Nietzsche no pinta el panorama como una revolución liberadora, sino como un acto de deicidio, un crimen contra algo que, por más defectuoso que fuera, ofrecía a la humanidad un sentido de dirección y propósito. Esa ambivalencia es lo que hace al pensamiento de Nietzsche tan fascinante. No solo está señalando problemas, nos está lanzando al centro de un dilema. Sin Dios, sin religión, sin esos valores heredados, ¿qué viene después? ¿Y estamos realmente preparados para asumir la responsabilidad de construir algo nuevo en su lugar? Hay una manera de mirar las ideas de Nietzsche que puede unir elementos opuestos y traer una comprensión más equilibrada. Una cuestión central en su obra, desde Así, habló Zaratustra hasta sus escritos póstumos, es el impacto del declive de la religión. Nietzsche veía este cambio como una bifurcación. Por un lado, el riesgo de caer en el nihilismo, el hedonismo o algún tipo de nueva idolatría. Por otro, la oportunidad de convertirnos en creadores de nuestros propios valores. ¿Qué determinaría el rumbo? La fuerza de voluntad de cada individuo. Nietzsche creía que algunas personas no pueden desarrollar una voluntad fuerte. Sin un sistema de creencias predefinido que oriente sus vidas, estas personas terminan desmoronándose. Pero él también veía otra posibilidad. Individuos con una voluntad robusta podrían abrazar el vacío dejado por la muerte de Dios y a partir de ahí reconstruir algo nuevo. Estos serían los nihilistas activos, aquellos que aceptan el caos y con valentía crean significado en ese vacío, como niños que moldean castillos en la arena de un desierto existencial. Es este espíritu creador el que Nietzsche asocia con el concepto del Übermensch, el superhombre, presentado en Así, habló Zaratustra. Las críticas de Nietzsche a la religión, especialmente al cristianismo, son conocidas por su tono mordaz. A menudo retrataba a los religiosos como débiles, como si estuvieran huyendo de la responsabilidad de crear sus propios valores. Gran parte de su animosidad hacia el cristianismo provenía de la asociación de la religión con la moralidad igualitaria, algo que Nietzsche veía como una limitación al potencial humano. Sin embargo, no todas las religiones recibían el mismo trato. Algunas formas de hinduismo, por ejemplo, eran vistas con mayor respeto, ya que, según él, aceptaban las jerarquías naturales y promovían un tipo de elitismo saludable. Aún así, al final, Nietzsche veía cualquier creencia religiosa como una especie de cobardía intelectual, una negativa a enfrentar la vida sin muletas metafísicas. Es fácil entender por qué esta postura provocó tanta indignación, especialmente entre los pensadores religiosos. Al fin y al cabo, para quienes creen en un Dios personal, amoroso y todopoderoso, que define los valores objetivos para el bienestar humano y universal, la idea de que esta fe sea un signo de debilidad suena absurda. Cristianos como San Agustín o Clive Staples Lewis, por ejemplo, argumentaron lo opuesto. Rechazar a Dios sería en realidad un acto de cobardía,
una huida de lo que esa creencia exigiría en términos de compromiso y transformación personal. Sin embargo, tal vez sea injusto caracterizar a Nietzsche como alguien que simplemente odiaba la religión. No era un ateo provocador que veía la religión solo como un obstáculo para la civilización. Su crítica iba más allá. Nietzsche rechazaba cualquier sistema que no permitiera cuestionamientos fundamentales o que incentivara a las personas a depositar su devoción en algo externo, desviándolas de la responsabilidad de desarrollar su propia fuerza de voluntad. Curiosamente, esta crítica no se restringe a la religión. En sus textos no publicados, dirigió argumentos similares a quienes ven la ciencia como la respuesta final a las cuestiones de valores, mostrando que su desconfianza era hacia cualquier forma de dogmatismo, ya fuera religioso o secular. Nietzsche no escatimaba críticas hacia los llamados constructores de sistemas filosóficos. Para él, este esfuerzo era tan equivocado como el de la religión. Ambos buscaban algo externo para dictar cómo debemos vivir. Esta dependencia de factores externos, sean dogmas religiosos o estructuras filosóficas, era, a los ojos de Nietzsche, una forma de escapar de la tarea más desafiante y esencial de la existencia: crear nuestros propios valores. Por la misma razón, rechazaba vehementemente la exagerada valorización de las identidades raciales o nacionales. Para Nietzsche, ensalzar una raza o una nación no era más que otra excusa para evitar la construcción de valores personales. Lo veía como un reflejo de una mentalidad limitada, frecuentemente alimentada por el resentimiento o una debilidad interna. Cuando alguien se apoya en aspectos inmutables de su identidad como fuente de valor, como su etnia o su origen, está, según Nietzsche, tratando de encontrar un atajo, una manera de obtener significado de forma gratuita. Y para él, esto era despreciable. Nietzsche también vinculaba actitudes como el racismo y particularmente el antisemitismo a un tipo de envidia resentida. Era, en su interpretación, una reacción mezquina al hecho de que otras personas parecían poseer algo que el envidioso no tiene. Estas actitudes, según él, eran expresiones claras de debilidad, una manera de escapar de la verdadera responsabilidad, la de crear y afirmar los propios valores. Su crítica a la religión no era exactamente una condena aislada, sino parte de una visión más amplia sobre la tendencia humana de aceptar sistemas de creencias por conveniencia o pereza intelectual. Para él, esto era una forma de escapar de la necesidad de abordar la cuestión de los valores de manera personal y genuina. Dicho esto, Nietzsche reconocía que la religión, con todas sus limitaciones, todavía era preferible al nihilismo absoluto, el vacío total que nos consume cuando no creamos nuestros propios valores ni sostenemos algún tipo de creencia significativa. Sin embargo, hay una cuestión intrigante en las ideas de Nietzsche. ¿Qué pasa con aquellos que no son capaces de crear sus propios valores? Los valores creados por los más fuertes y creativos serían inevitablemente impuestos a los demás. Y en ese caso, ¿no crearía esto una nueva forma de religión que él mismo condenaría? Esta ambigüedad genera debates, y no es casualidad que muchos pensadores religiosos, aún hoy, vean a Nietzsche como un opositor directo. No era malinterpretado únicamente por ignorancia, sino también por un desacuerdo genuino con sus ideas. Aunque su posición es más compleja y matizada de lo que comúnmente se admite, es justo afirmar que era ampliamente contraria a la religión. Esto explica, en parte, las críticas que recibe de aquellos que creen que la religión es fundamental para la cohesión social y el bienestar humano. Curiosamente, Nietzsche tampoco perdonaba a los sistemas modernos de valores no religiosos. Condenaba el humanismo con una intensidad que, en ocasiones, parecía superar incluso sus críticas a la religión. Para él, el humanismo transformaba el igualitarismo, algo que Nietzsche temía profundamente, en un pilar moral absoluto, sin ningún cuestionamiento. Esto lo convertía, en su visión, en algo tan problemático como los sistemas religiosos que él rechazaba. A continuación, podemos explorar cómo Nietzsche lleva este análisis al campo psicológico, profundizando en el papel del poder como el gran motor de la motivación humana. Cuando pensamos en Nietzsche, una de sus ideas más emblemáticas y controvertidas que viene a la mente es la voluntad de poder. Este concepto es tan profundo como polémico, tal vez porque el mismo Nietzsche nunca lo definió de manera clara y única. En algunos momentos,
lo describe como un simple deseo de sentirse poderoso. En otros, lo trata como una forma de autodominio, y en sus escritos más maduros, la idea se transforma en un principio metafísico que parece abarcar toda la realidad. Pero, sobre todo, la voluntad de poder fue el lente a través del cual Nietzsche analizó el comportamiento humano. Para él, entender nuestras acciones, motivaciones e incluso nuestros fracasos pasaba por comprender cómo buscamos y ejercemos el poder. Sin embargo, como toda idea provocativa, esta también generó debates acalorados y, muchas veces, interpretaciones equivocadas. Por eso, quiero llevarte por este concepto de forma sencilla y lógica, sin perder profundidad. No te preocupes, todo tendrá sentido al final. En esencia, Nietzsche creía que el poder no es solo algo que deseamos, es lo que deseamos por encima de todo, más que el placer, más que cualquier otra cosa. En su visión, buscar el placer es como perseguir espejismos, una satisfacción pasajera que nunca llena realmente. En cambio, el poder, cuando se alcanza, ofrece algo más profundo, una realización que trasciende el hedonismo. Incluso llega a insinuar que la felicidad, en el fondo, no es un objetivo en sí misma, sino un subproducto de esta búsqueda de poder. Si lo pensamos bien, esta lógica no está tan alejada de otros sistemas de pensamiento. Tomemos, por ejemplo, la visión cristiana de que la verdadera realización viene al conectarse con Dios. Así como Nietzsche ve el placer como una ilusión que nos distrae de algo mayor, el cristianismo también considera el placer mundano como una tentación menor frente al propósito divino. En ambos casos, lo que a primera vista nos parece satisfactorio termina siendo solo una sombra de algo más auténtico. Ahora bien, no todos ven la voluntad de poder bajo esta luz reflexiva. Hay quienes interpretan la idea como un respaldo a un mundo donde todo se reduce a luchas por dominación. Según esta lectura, la existencia sería una competencia feroz, donde las relaciones humanas no son más que batallas veladas por el control. Amistad, altruismo, sacrificio por el bien del otro. Estos conceptos serían ilusiones frágiles, que encubren la lucha constante por la superioridad. Y para dar peso a esta crítica, es cierto que Nietzsche con frecuencia exaltaba a figuras históricas como Napoleón, destacando su habilidad para dominar a los demás. Contrastaba a estos grandes hombres con aquellos que, incapaces de ejercer poder, viven en el resentimiento y la autocompasión. En este contraste, queda claro que Nietzsche no tenía mucha paciencia para quienes consideraba incapaces de moldear su propio destino. Pero, ¿se reduce la voluntad de poder realmente a esto? ¿O acaso ofrece una visión más profunda sobre quiénes somos y qué nos motiva? Nietzsche no nos da respuestas fáciles, pero es precisamente por eso que su filosofía sigue intrigándonos y desafiándonos. Muchas veces, la visión que tenemos sobre Nietzsche y su idea de poder puede estar distorsionada o simplificada en exceso, dejando de lado matices esenciales de lo que realmente quiso transmitir. Es fácil caer en la trampa de interpretar el concepto como algo meramente relacionado con la dominación o la fuerza bruta. Sin embargo, al profundizar en sus textos, especialmente en Más allá del bien y del mal y Genealogía de la moral, nos damos cuenta de que Nietzsche presenta una comprensión mucho más compleja y fascinante de lo que significa poder. Un aspecto intrigante es cómo enaltece a ciertas figuras históricas, los llamados grandes hombres. Claro, algunos ejemplos pueden parecer obvios, como Julio César o Napoleón, líderes marcados por su impacto en el mundo y por la fuerza de sus acciones. Pero Nietzsche también destaca a figuras como Leonardo da Vinci y Goethe, quienes estaban lejos de cualquier asociación directa con la violencia o la conquista territorial. Estos eran maestros de las artes, la creatividad y el pensamiento. Incluso llega a elogiar a Platón, Heráclito y a los ascetas, celebrando en ellos una fuerza interior que trasciende la mera indulgencia o el poder mundano. Si el poder fuera únicamente sobre dominación externa, este tipo de admiración no tendría sentido. Entonces, ¿qué quería decir realmente Nietzsche con poder? Después de años de lectura y reflexión sobre su obra, he llegado a una interpretación que considero bastante rica. Nietzsche parece usar el concepto en dos dimensiones principales. La primera es el poder externo, ese que se manifiesta en el mundo, moldeando la realidad a nuestro alrededor, construir, conquistar o transformar. Pero es la segunda dimensión la que más me fascina, la capacidad de autosuperación. La autosuperación, para Nietzsche,
es algo mayor y más profundo que la autodisciplina. No se trata solo de controlar los impulsos o seguir reglas impuestas por otros, sino de dirigir la propia vida en torno a valores que uno mismo crea. Esto exige sublimación, un proceso en el que los impulsos más básicos, como el deseo, la ira o incluso la crueldad, no son reprimidos, sino transformados en combustible para algo más elevado, como la creatividad, el pensamiento o el amor por la vida. Aquí es donde entra uno de los temas centrales de la filosofía nietzscheana, la creación de valores. Nietzsche criticaba sistemas como el cristianismo o el estoicismo por intentar reprimir nuestros instintos naturales, pero él no estaba defendiendo que simplemente debíamos entregarnos a ellos. Por el contrario, creía que esos instintos debían ser canalizados, disciplinados y utilizados como una fuente de energía para algo más grande. Para él, la vida no consistía en evitar el dolor o buscar el placer a toda costa, sino en abrazar todo lo que ésta ofrece, lo bueno y lo malo, lo ligero y lo pesado. Esta idea culmina en un concepto hermoso, el amor fati o el amor al destino. Amar el destino, según Nietzsche, significa celebrar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones, contradicciones y desafíos. No se trata solo de aceptar los momentos difíciles, sino de aprender a considerarlos tan significativos como los momentos felices. Es una invitación a vivir plenamente, sin negar ninguna parte de la existencia. Para Nietzsche, alcanzar el verdadero poder personal es el resultado de un largo proceso de autosuperación. Es como organizar todas las partes conflictivas de nuestra voluntad hasta que formen una unidad armónica. Cuando logramos esa fuerza de carácter, incluso los sufrimientos más profundos pueden transformarse en algo significativo y valioso. Por eso frases como «lo que no te mata te hace más fuerte» y «quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo» tienen tanto peso. Para él, ese poder interno era también la fuente de una creatividad que admiraba profundamente en figuras como Goethe. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la admiración de Nietzsche por Napoleón? Según la interpretación de Walter Kaufmann, Nietzsche veía el poder en diferentes niveles. En la base de la pirámide están aquellos sin poder interno ni externo, hacia quienes sentía cierto desprecio. Luego están las figuras con gran poder externo, como Napoleón, que ganaban su respeto, aunque de manera limitada. Lo que más valoraba, por encima de todo, era el poder interno y la capacidad de autosuperación, características que para él definían al verdadero hombre superior. Desde esta perspectiva, la idea de Nietzsche sobre el poder no se trata de una lucha constante por dominar a los demás, como en el escenario hobbesiano. En cambio, el enfoque está en la batalla interna que libramos contra nosotros mismos. El objetivo es superar nuestras propias limitaciones y, al final de cuentas, alcanzar un amor profundo e incondicional por la vida. Aún así, es importante reconocer que Nietzsche no descartaba el poder externo, como el estatus o la autoridad. Simplemente lo consideraba secundario en comparación con la autosuperación. Dicho esto, necesitamos evitar dos extremos al interpretar a Nietzsche. Por un lado, están quienes lo ven como un megalómano obsesionado con el poder y la dominación. Por otro, aquellos que intentan pintarlo como un filósofo idealista, preocupado únicamente por la conquista del poder interno. Ambos puntos de vista distorsionan la esencia de lo que realmente defendía. Para entender a Nietzsche, es necesario aceptar sus matices, la coexistencia de su admiración tanto por el poder externo como por la autosuperación interna. Finalmente, no podemos ignorar una de las asociaciones más polémicas de la historia relacionadas con Nietzsche, el uso de sus ideas por parte del fascismo. Afortunadamente, esta conexión ha sido cada vez más rechazada. Sin embargo, nos recuerda la importancia de una lectura cuidadosa y honesta de su obra, sin simplificaciones que eliminen su complejidad o controversias. Nietzsche era un pensador que desafiaba las convenciones, y comprender su filosofía exige enfrentarnos directamente a esos desafíos. Nietzsche no eligió a su familia, y si hubiera podido, tal vez no lo habría hecho. Su relación más complicada fue con su hermana Elizabeth. Ella siempre parecía encontrar maneras de irritarlo, y su matrimonio con un antisemita ferviente fue el detonante que intensificó los conflictos. La alianza de Elizabeth con ideas extremistas era intolerable para Nietzsche, quien repudiaba tales posturas. Sin embargo, lo que ocurrió tras su muerte fue aún más grave. Elizabeth se convirtió en una entusiasta del Tercer Reich, distorsionó la filosofía de Nietzsche
para servir a ideologías fascistas e incluso obtuvo la simpatía de Hitler. Elizabeth no solo adulteró la imagen de su hermano, sino que también intervino directamente en sus textos. Como editora de los escritos póstumos de Nietzsche, tuvo amplia libertad para manipular el contenido, y nunca sabremos hasta qué punto sus alteraciones fueron intencionales. Un ejemplo emblemático fue la demora intencionada en la publicación de Ecce Homo, una obra en la que Nietzsche criticaba abiertamente el nacionalismo, especialmente el alemán. Esta interferencia comprometió seriamente la comprensión de su filosofía, al punto de que muchos llegaron a creer que él mismo era un fascista. Esa asociación equivocada, sin embargo, no se construyó únicamente a partir de las acciones de Elizabeth. Algunas elecciones de palabras hechas por Nietzsche, dentro de un contexto muy diferente, abrieron la puerta a interpretaciones erróneas. Un ejemplo notable es la expresión bestia rubia, que él usaba para describir lo que llamaba la moralidad noble. Fuera de contexto, este término puede parecer una exaltación racial, pero la realidad es muy distinta. Nietzsche, en realidad, hacía una analogía con los leones. En la obra Genealogía de la Moral, cuando menciona a la bestia rubia, se refiere a figuras como guerreros japoneses y árabes, algo que desmonta cualquier lectura racial simplista. Esta idea, a su vez, está conectada con el símbolo del león en Así habló Zaratustra. Para Nietzsche, el león representaba una fase de transformación en el camino hacia el Übermensch, o superhombre, simbolizando la ruptura con antiguas ataduras morales. La bestia rubia de Nietzsche era un símbolo de fuerza y libertad, no una metáfora de jerarquías raciales. Además, es esencial entender que Nietzsche no concebía la raza como la entendemos hoy en día. Cuando usaba ese término, generalmente se refería a algo más cercano a la herencia cultural o linaje. Aunque hizo comentarios sobre diferencias entre pueblos, como alemanes y franceses, esas observaciones no implicaban superioridad o inferioridad racial. Simplemente no mostraba interés en las teorías raciales predominantes de su época, mucho menos en aquellas que surgieron después. Al final, la filosofía de Nietzsche es mucho más compleja y rica que las interpretaciones simplistas que intentan encajarla en narrativas fascistas. Lamentablemente, las distorsiones hechas por su hermana crearon una sombra que, incluso hoy, oscurece su verdadero mensaje. Nietzsche cargaba en su bagaje intelectual un profundo respeto por las tradiciones y culturas de la India, algo que heredó directamente de Schopenhauer. Esta admiración demuestra que Nietzsche estaba lejos de ser un elitista racial, como algunos podrían imaginar. Su elitismo, al parecer, era más individual que colectivo. Creía que algunas personas destacaban por sus logros y desarrollo personal, no por características raciales o étnicas. Es cierto que, en algunos momentos, sugiere que la biología podría influir en esa superioridad, pero nunca en el sentido de restringirla a una categoría racial. Nietzsche enfatizaba que los individuos excepcionales podían surgir de cualquier grupo humano. El problema es que, para ojos modernos, el término elitismo a menudo lleva un peso racial o biológico que no aplica al pensamiento de Nietzsche. Más aún, algunos pasajes de su obra contradicen claramente cualquier vínculo entre superioridad y biología. Por ejemplo, en una de sus anotaciones, Nietzsche se refiere a las diferencias de clase, raza, educación y cultura como accidentes absurdos. Las descarta como irrelevantes, señalando que el verdadero mérito está en lo que él llamaba el camino ascendente, la capacidad de abrazar plenamente la vida y superar la moralidad de esclavo, marcada por la venganza contra la propia existencia. Cuando menciona conceptos como linaje o sangre, es posible que se refiriera de forma simbólica al legado de ideas y comportamientos que moldean al individuo y no a una herencia biológica o racial. Nietzsche también utilizaba categorías como bárbaro para representar conceptos filosóficos más amplios, como la fuerza de las pasiones humanas y su impacto en el espíritu. Este lenguaje figurativo es a menudo malinterpretado, especialmente cuando el lector intenta encajarlo en moldes modernos de pensamiento sobre raza y biología. Es innegable que su elitismo puede sonar incómodo para la sensibilidad contemporánea, aún más si tomamos literalmente sus referencias a la sangre y la linaje. En este caso, podría argumentarse que hay elementos eugenésicos subyacentes en su pensamiento. Sin embargo, si interpretamos estas metáforas de forma simbólica, su filosofía se desvincula completamente de cualquier trazo de racismo o eugenesia. En resumen,
Nietzsche era, sobre todo, un pensador complejo. No proponía jerarquías raciales, pero tampoco era igualitario en el sentido moderno. Su enfoque estaba en el individuo y en su capacidad para trascender las limitaciones, un concepto que, aunque controvertido, sigue provocando reflexiones profundas sobre el potencial humano y las trampas de los juicios superficiales. De manera similar a lo que discutimos anteriormente, Nietzsche era ferozmente crítico de cualquier tipo de idolatría, ya sea hacia la propia raza, cultura o nación. Para él, este tipo de devoción no era muy diferente de la mentalidad de rebaño que tanto despreciaba en las religiones organizadas. Su postura era tan firme que llegó a cortar lazos con su hermana e incluso con Richard Wagner debido al antisemitismo que ambos manifestaban. Nietzsche estaba lejos, muy lejos, de respaldar la idea de una raza superior o cualquier tipo de supremacía nacional. De hecho, en Ecce Homo no escatima palabras para describir la total inutilidad de la cultura alemana, pero, a pesar de esta crítica contundente, es innegable que existen dos puntos de contacto entre las ideas de Nietzsche y los valores que más tarde serían asociados al fascismo del siglo XX. El primero es su rechazo al igualitarismo, que contraponía con una visión elitista de la sociedad. El segundo, su elogio al poder. Sin embargo, es fundamental destacar que, como vimos antes, la visión del poder en Nietzsche es mucho más profunda y multifacética que el enfoque simplista adoptado por los fascistas. Este segundo punto, por lo tanto, es como mínimo discutible. Aquí es importante tener claridad. Las críticas a Nietzsche no surgen de la nada. Su obra es compleja y, como cualquier gran pensador, dejó margen para interpretaciones e incluso tergiversaciones. La misma Elisabeth Förster Nietzsche, su hermana, es un ejemplo clásico de esto, al manipular sus ideas para adaptarlas a ideologías que él jamás habría apoyado. Pero cometeríamos un error similar al intentar encasillarlo en ideales humanistas igualitarios o en cualquier otra etiqueta moderna. Nietzsche era un pensador que escapaba a cualquier molde, y tal vez la mayor injusticia que podamos hacerle sea intentar reducirlo a algo que nunca fue. Si existe un punto de consenso entre los estudiosos de su obra, es que Nietzsche fue absolutamente único, y tratar de simplificar esa singularidad inevitablemente lleva a caricaturas de su filosofía. Para concluir, vale la pena reflexionar sobre cómo el propio Nietzsche deseaba ser recordado. En Ecce Homo, hablando a través de la voz de Zaratustra, dice: «Ningún fanático os habla aquí. Esto no es un sermón, no se exige ninguna fe. Ahora sigo solo mi camino. Idos también vosotros solos, así lo quiero. El hombre que permanece como discípulo paga mal a su maestro. ¿Y por qué no arrancar mi corona de laurel? Ahora os ordeno que me perdáis y que os encontréis, y solo cuando todos me neguéis, volveré a vosotros». Si hay algo que Nietzsche nos enseña, es la libertad de pensar por cuenta propia, incluso si eso significa rechazarlo para poder encontrarse a uno mismo. Este pasaje siempre me ha parecido profundamente revelador. Nietzsche, en el fondo, no tenía interés en ser elevado como un ídolo intocable, ni quería que sus ideas fueran aceptadas como verdades absolutas. Al contrario, valoraba la crítica, el debate, el desacuerdo. Lo que buscaba era algo mucho más grande y noble: inspirar la creación de pensadores verdaderamente libres, personas que no se aferraran a las palabras exactas que escribió, sino que absorbieran el espíritu de su valentía intelectual, su capacidad de cuestionarlo todo, sin miedo. Nietzsche no se veía a sí mismo como un maestro a seguir ciegamente, sino como una chispa, un punto de partida para las mentes que vendrían después de él, cada una trazando su propio camino. Es fascinante pensar que, tal vez, todo su proyecto, como sugiere el subtítulo de Más allá del bien y del mal, no haya sido más que un preludio, una preparación para el surgimiento de una filosofía del futuro, viva, audaz, siempre en construcción. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas, esto no es solo sobre Nietzsche, ni sobre la filosofía en papel, es sobre ti, sobre el valor de cuestionar, de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué es realmente mío? ¿Qué solo he heredado? ¿Y qué quiero construir? Eso es algo raro. Muchos se quedan en el camino, pero tú llegaste hasta el final. Eso dice mucho de ti. Nietzsche creía en la fuerza de aquellos que no se conforman con respuestas fáciles, de quienes enfrentan el vacío incómodo para crear algo único. ¿Y sabes lo que veo en ti ahora, por estar aquí hasta el final? Un espíritu inquieto, de esos que no se acomodan. Y eso, mi amigo, mi amiga,
es lo que mueve al mundo. Por eso, gracias por compartir este tiempo conmigo. Cada persona que elige profundizar, debatir y reflexionar no solo mantiene viva la filosofía, la renueva, la fortalece. Y si, de alguna manera, este video te tocó, comparte tu perspectiva en los comentarios, porque son esos diálogos, esos intercambios, los que transforman las ideas en algo más grande. Entonces, antes de despedirnos, te invito, no dejes que estas reflexiones se queden solo aquí. Llévalas contigo, a tu vida, a tus conversaciones, a tus sueños. Y si quieres seguir esta travesía conmigo, suscríbete al canal. Hay mucho camino por recorrer, y me encantaría caminarlo a tu lado. Al fin y al cabo, como diría Nietzsche, es en el encuentro donde nace lo nuevo. Sigue buscando lo que hace que la vida valga la pena, no lo que es fácil, sino lo que es verdadero. Este video fue solo el inicio de un diálogo más grande. Quiero invitarte a continuar esta conversación conmigo en los videos que están aquí en la pantalla. Cada uno complementa lo que discutimos hoy y profundiza en temas que pueden transformar la forma en que piensas. Yo ya te estoy esperando ahí. Escoge uno y vamos juntos.